Lo que está pasando en Venezuela se ha vuelto un asunto no solamente de los venezolanos, sino del mundo, de Europa. Pero ustedes pensarán, bueno, de Europa, ¿qué quiere decir? Que toda Europa se ha ido en contra de Venezuela. No, hay excepciones como las del señor Víctor Orbán. Hablamos, por supuesto, del primer ministro de Hungría, quien se ha vuelto un personaje incómodo, muy incómodo para Occidente y para la propia Unión Europea, aunque parezca irónico considerando que ahora mismo Hungría asume un papel respecto a la Unión Europea, ¿no? ¿Qué pasó? La Unión Europea había preparado un comunicado en conjunto de condena a Nicolás Maduro. Decían que en Venezuela se dio un fraude. Víctor Orbán, sencillamente, lo que hizo con ese comunicado, se lo pasó por la barbilla, por decirlo con cierta elegancia. Ha bloqueado este comunicado de la Unión Europea. Ha dicho, señores, yo no estoy de acuerdo, Hungría no se va a prestar para este circo que quieren ustedes exponerle al mundo. Víctor Orbán, el mismo que hace unos días nada más fue señalado por Polonia. Le dijeron, si usted, señor, no se siente cómodo en la OTAN y la Unión Europea, ¿qué espera para irse? Eso le dijeron a Víctor Orbán. Y por cierto, detalle no menor, hace unas horas nada más se acaba de confirmar algo que también se ha vuelto tendencia. Orbán, al ser bloqueado por los fondos de la Unión Europea, ha tenido que recurrir a China, un préstamo millonario. La presencia de China entonces se hace fuerte también en este contexto. Orbán, el personaje de esta historia que tiene que ver con muchos eventos en el mundo. Y por favor, quédense en sintonía de esta conversación porque hablaremos también de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, señores. Acabaron con el líder de Hamas y desde Irán han dicho, es momento de atacar a Israel. Vamos a hablar de este y otros asuntos con un invitado de lujo, un analista internacional con el que hemos hablado en muchas ocasiones y que siempre tiene algo importante que contarnos desde su mirada. Hablamos del señor Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Prensa Alternativa. Hola, Enzo, encantado de estar como siempre con vosotros en Prensa Alternativa y es, pues eso, un placer. Me lo paso yo esto, vamos, mejor que vosotros, me lo paso yo hablando y bueno, y respondiendo como puedo a las preguntas que me hacéis. Perfecto, Fernando, gracias por estar con nosotros. Y este asunto que, a ver, puede parecer lejano considerando el contexto de la ubicación geográfica, pero del tema se habla y mucho, Fernando, el asunto de Venezuela. ¿Por qué? Porque llama la atención que desde la Unión Europea, que desde el Reino Unido, de hecho también, que el propio Estados Unidos han salido a poner en duda los eventos que se dieron el 28 de julio. Hablan de una dictadura, de un fraude, no confían en el proceso electoral venezolano. Desde Rusia dijeron, felicidades, señor Nicolás Maduro, por este triunfo. Esperamos continuar con este trabajo en conjunto. China también felicitó a Maduro, lo hizo Irán, desde luego. Víctor Orbán también aparece en escena, el primer ministro de Hungría. ¿Por qué? Porque mientras la Unión Europea preparaba un comunicado en conjunto para condenar a Maduro, Orbán bloqueó el comunicado. Dijo, no, no hay forma. Y se arma ahora sí la tole-tole, como decimos acá en Perú. Venezuela en el foco del mundo, pero también Víctor Orbán, uno de los representantes de Europa en este momento, quien se resiste a seguirle el juego al bloque. Fernando, ¿qué mirada tiene sobre estos últimos acontecimientos? Bueno, pues muy interesantes y además bueno, estamos viendo, ahora lo explicaré un poco más, la agonía de Europa y cómo Europa, por hacer la típica comparación, es como el Titanic, que esto ya hemos chocado con el iceberg. El iceberg se llama Rusia, o iceberg se llama Rusia, y nos estamos hundiendo. Y el hundimiento ya es irreversible. Entonces, quiero decir, no puede, como pasó con el Titanic, que algunas personas se escapen en barcas, por ejemplo, los húngaros. Pero el resto se hundirán con el barco. Y eso, ahora hablaremos de ello. Pero en el tema de Venezuela, bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cosas. Desde que desaparece la Unión Soviética, antes también lo hacían los norteamericanos, pero lo hacían solo en la parte
digamos, las partes en que podían influir o intentaban provocar golpes de Estado, invasiones, etcétera, estas cosas. Ahora, desde que desaparece la Unión Soviética, lo hacen en todo el mundo. ¿Qué es lo que pasa? Que bajo el pretexto de la injerencia humanitaria, concepto más que discutible, es decir, y los Estados Unidos y su famoso orden internacional basado en reglas, en las reglas que ellos quieren, se atribuyen a sí mismos, ojo, Estados Unidos, para los que se despistan y tal, no es una organización internacional, no es Naciones Unidas, es un país. Que quede claro. Es decir, no puede hacer absolutamente nada. Pues se atribuye el derecho, con sus vasallos europeos y demás, el derecho a decidir lo que es o no democrático. En función, no de que realmente haya sido no democrático, esto lo de menos, esto da igual, en función de sus intereses. Es decir, si en un país determinado ha habido unas elecciones y ha habido un fraude enorme, pero a Estados Unidos le interesa reconocer que esas elecciones han sido válidas porque se lleva bien con el país, porque tiene intereses que haya en el país, pues lo reconoce. Y entonces salen todos los palmeros de la Unión Europea diciendo, qué elecciones tan bonitas y tal, qué democráticas y no sé qué. Bien. Si por en el otro lado, si por alguna razón un país hace unas elecciones democráticas, perfectas, es decir, o casi perfectas, es decir, con una transparencia infinita, pero a Estados Unidos no le interesa ese país, o es contrario o enemigo de ese país, pues da igual lo que haga, van a salir diciendo que esto ha sido un fraude, pero como una catedral. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Es decir, da igual lo que pase en Venezuela. Esto ya estaba preparado. Quiero decir, o sea, pasara lo que pasara, es decir, en el tema de si ganaba Maduro legítimamente o con fraude, da igual, porque ya lo tenían preparado de antemano. Quiero decir, la cuestión es que había que deslegitimar a Maduro. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque al final lo que tenemos debajo, lo que tenemos en el fondo, porque, a ver, no nos engañemos, ni a Estados Unidos ni a la Unión Europea o a los europeos les importa un pimiento los venezolanos. Pero un pimiento, nada, cero, como si se mueren todos de hambre. Les da absolutamente igual. Lo que les interesa fundamentalmente es lo de siempre, por lo que se hacen las guerras, por lo que se hacen actualmente, lo que subyace a casi todos los conflictos. Petróleo. Petróleo, que no olvidemos, que aunque es un petróleo pesado, pero es un petróleo que utiliza fundamentalmente ese tipo de petróleo pesado, las refinerías norteamericanas, para la gasolina y sobre todo, lo que es más importante que la gasolina, el diésel. No todas las refinerías que hay a lo largo del mundo pueden refinar cualquier tipo de petróleo. Ahí, digamos, están especializadas en petróleos pesados, petróleos ligeros, de un tipo, de otro, con mayor o menor acidez, con lo cual tú no le puedes dar cualquier petróleo a cualquier refinería porque no lo puede, no está en condiciones. Y las norteamericanas están especializadas porque la relación con Venezuela, muy anterior a la época de Chávez, es decir, ha sido grande, estaban especializadas en buena parte en el petróleo pesado de Venezuela. Entonces, Estados Unidos necesita el petróleo pesado de Venezuela porque no olvidemos dos cosas muy importantes. Cuando nos cuenten batallitas de que los derechos humanos, la democracia, las libertades y demás tonterías, nada de eso es verdad. Es decir, son pretextos para poder legitimar intervenciones directas o indirectas por parte del imperio y sus vasallos. Lo que subyace debajo es básicamente dos cosas. Una, hay más cosas, pero bueno, es decir, como la permanencia de la hegemonía mundial de Estados Unidos y tal, pero bueno, es el control por los recursos energéticos mundiales. Y quien controla la energía, controla el mundo, así de claro. Quien tiene el control directo e indirecto del carbón, pues, del petróleo, carbón y más, pero bueno, del petróleo, del gas, del uranio, de las famosas renovables, que en fin son un timo, pero bueno, porque no son ni limpias ni renovables, pero también son fuentes de energía. Y quien controle eso, controla el mundo.
Y eso lo tienen muy claro los norteamericanos cuando después de la implosión de la Unión Soviética, en los años 90, después de un momento así que de desconcierto y tal, pero bueno, dicen, ahora que ya somos la única gran potencia en el mundo, vamos a eso. Lo que pasa es que lo hacen tan mal que al final, bueno, pues pierden la guerra de Irak, la de 2003, la de Afganistán, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo lo que hay detrás de esto no tiene que ver nada. Si Maduro mañana dice, hace una declaración y dice, señores, consideramos que Estados Unidos es fantástico, es la democracia por excelencia. Estamos abiertos a las inversiones de las empresas norteamericanas y vamos a privatizar petróleos de Venezuela. Y te aseguro que mañana salen los norteamericanos diciendo, uy, que hemos hecho un nuevo recuento y que ha ganado legítimamente. ¿Por qué es esto? No hay más. Es decir, no. Con lo cual, esto tenemos que tenerlo claro. Y además, porque, y lo estamos viendo ya, y lo vamos a ver más por desgracia, y esto es inevitable. Estamos en un momento en el cual todas las fuentes de energía, y especialmente las fósiles, no olvidemos que las energías fósiles, o sea, nos cuentan toda esta tontería de las renovables y tal, como tengamos que vivir a base de las renovables, vamos bien, pero vamos iba a decir una palabrota, pero bueno, es decir, estamos, digamos, fastidiados. No sé si se me entiende, pero bien fastidiados. Porque actualmente, más o menos, si sumas la energía producida como fuente de energía, no olvidemos que la electricidad no es una fuente de energía. La energía es una energía secundaria, la producen otras fuentes. No hay yacimientos de electricidad en el suelo ni nada. Las produces a través de gas, con centrales térmicas, con carbón, es decir, la produces de muchas maneras, con las renovables, con lo que tú quieras. Pero la electricidad no es una fuente de energía primaria. Para que nos entendamos, no hay electricidad que podamos coger y excavar y decir, uy, mira, un yacimiento de electricidad. No, se produce con fuentes de energía primarias. Me da igual que sea una central nuclear con uranio, o me da igual que sea una central térmica de carbón, o me da igual que sea una renovable con energía eólica. No hay electricidad en el planeta, digamos, explotable. La tienen que generar otras fuentes de energía. Esto hay que tenerlo claro. Actualmente, aparte que no todo es electrificable, es decir, no todo se puede electrificar, es decir, no todo puede moverse o puede hacerse trabajar a base de electricidad. Como intentemos, por ejemplo, coger un petrolero o un gran portacontenedores y no olvidemos como el 80% así del comercio mundial se hace a través del mar, es decir, son los grandes portacontenedores los que no por tierra. Bueno, pues como intentemos mover eso con electricidad, estamos apañados. Es decir, vamos, que mejor que nos metan en un psiquiátrico porque eso lo mueves con diésel, es decir, lo mueves con petróleo en última instancia. Es decir, o no hay manera. Digo por todas estas cosas y por qué al final se producen los conflictos y qué es lo que hay detrás. Y no nos cuenten si democracia sí, si democracia no. Si esto no tiene que ver nada con la democracia, ni con que la hayan ganado legítimamente, ilegítimamente, les haya caído del cielo. Esto no tiene que ver nada. Tiene que ver con eso y con que las fuentes de consumo de energía, el peak oil que llaman algunas veces, el pico del petróleo, pero bueno, ya lo hemos pasado. Es decir, aproximadamente, más o menos, en la primera década del siglo XXI se llegó, y aquí es donde está la trampa, digamos, se llegó al máximo posible de explotación de petróleo. Ahora bien, ¿de qué petróleo? Porque hemos seguido consumiendo más petróleo. Y dices, esto no cuadra. Si me estaba diciendo Fernando que hemos llegado al máximo de extracción de petróleo y que a partir de ahí hemos empezado a caer, porque cada vez cuesta más extraer petróleo y cada vez hay menos, ¿cómo es que hemos seguido aumentando el consumo de petróleo? Porque el truco está en lo siguiente. A lo que hemos llegado, a ese pico, es al petróleo de fácil extracción. Es decir, al petróleo propiamente dicho, que como en Arabia Saudí das una patada al suelo y sale.
Es decir, de hecho, los costes, Arabia Saudí tiene unos costes de extracción de petróleo ridículos. No me acuerdo cuánto eran, pero 6 o 7 o 8 dólares por barril. Por eso, cuando quiere, puede hacer, como lo hizo hace unos años, puede bajar los precios del petróleo y hundir los mercados, porque tiene un petróleo muy barato. Este petróleo barato es el que ha llegado al pico y está decreciendo. El aumento del consumo lo estamos haciendo con petróleos sucios, por llamarlo de alguna manera, que a veces casi no son petróleo. Pero bueno, ¿qué es? Gas de esquisto, la fracturación hidráulica de los norteamericanos. Mucho más cara y mucho más contaminante, en fin, con muy poquitas ventajas, con petróleo, con pozos de extracción que se consumen rápidamente y, bueno, extraordinariamente contaminantes, consumidoras de unas cantidades enormes de agua, de arena, en fin, algo tremendo, carísimo y desastroso. ¿Con qué lo estamos haciendo también? Pues con los petróleos estos también de ¿cómo se llaman? No me acuerdo ahora. Bueno, los que tienen en Alberta, en Canadá, que es también un tipo de petróleo muy sucio. Lo estamos haciendo con fuentes de petróleo, digamos, que antes ni se nos ocurriría utilizar por sucias, por caras y por digamos, poco aprovechables. Es decir, pues, lo que extraes de petróleo, de esas, por ejemplo, cuencas de esquisto y tal, yacimientos de esquisto, es proporcionalmente muy pequeño comparado y muy costoso comparado con lo que haces con el petróleo normal, digamos. Eso es lo que nos ha permitido seguir consumiendo petróleo. Pero todos los estados saben, y especialmente las grandes potencias, que la fiesta se ha acabado, que cada vez va a haber menos fuentes de energía para más gente. Es decir, con lo cual las guerras por las fuentes de energía se van a intensificar de una manera extraordinaria. Una de las razones que subyace, no es la única, pero una de las razones que subyace, y que lo dijo ya Wolfowitz en su famoso informe del 92, de 1992, que subyace es que en la guerra contra Rusia, es que Rusia es rica en recursos, y especialmente recursos energéticos. Es rica en uranio, pero sobre todo rica en gas y es rica en petróleo. Con lo cual, si destruimos Rusia, y como planteaban algunos tarados, la fracturamos en varios estados, podremos dominarles fácilmente y quedarnos con sus recursos. Eso es lo que subyace. Más allá de... Porque ya no hay enfrentamiento ideológico. Y es decir, ya no... Wolfowitz lo dijo claramente, o sea, lo dijo en ese informe que era secreto y que luego salió a la luz al siguiente año, no me acuerdo si primero en el Washington Post y luego en el New York Times o al revés, pero dice, y además se puede acceder, quiero decir, si uno paga la suscripción al periódico, se va a la hemeroteca del periódico, ¡pum!, y lo sacas. Lo que viene a decir es, señores, es que nos da igual que Rusia sea una democracia, que sea una dictadura, que sean comunistas, que sean capitalistas, es indiferente. Rusia es un rival, porque es una potencia nuclear, porque es un gran país en el sentido de área, ¿no? Pero sobre todo porque es un país con unos enormes recursos que sabemos que tendremos que necesitar más tarde o más temprano, con lo cual será siempre un enemigo a batir y habrá que derrotarlo para poderlo quedar con sus recursos. Esto es lo que hay detrás. Luego te lo enmascaran, que si los ucranianos, la lucha por la libertad, el derecho que tienen a meterse en la OTAN. No. Esto es palabrería, es fake news, como diríamos ahora. Es decir, falsas noticias, encubrimientos. No, lo que se quiere, lo que estamos es en una guerra por los recursos energéticos. Que esto lo tenga todo el mundo claro. Luego se le pueden dar más razones, no es que sea la razón única, pero sí la razón principal, y es por eso, porque vamos a ver cada vez más guerras, porque no va a haber para todos, y los países, y no olvidemos que estamos en un sistema que se llama capitalista, en todo el mundo. Si quieres quitamos Corea del Norte, pero bueno, pero vamos, con lo cual lo que va a haber es una guerra entre potencias capitalistas que se van a matar y van a hundir, como lo están haciendo con Europa, por ejemplo, por los recursos energéticos y que son la clave de todo, de la industria. No tienes industrialización si no tienes energía.
Está claro. Es decir, por eso todo el mundo está moviéndose. Y esto es lo que ha llevado, o lo que lleva a que los Estados Unidos, pase lo que pase en Venezuela, y eso es lo de menos. Va a decir siempre, si no les hacen caso, va a decir siempre que aquello ha sido un fraude, que aquello es terrible y tal, porque es lo que subyace detrás. Y en esto entramos con lo de Orbán, es decir, aquí, claro, hay otro factor añadido. Bueno, a ver, lo de Orbán es de quitarse el sombrero, ¿no? Las cosas como son. Y te lo dice alguien que no es de su cuerda política, sino todo lo contrario. Orbán es un señor, por decirlo suavemente, ultraconservador. Es decir, y además defiende ideas que no son las mías. Pero en política exterior es un tipo sensato. Fíjate que alguna vez hemos hablado y que ya la política se ha rebajado tanto en Europa, ha llegado a un punto tan digamos, tan ridículo, tan bajo, tan falto de sabiduría, de cualquier cosa, que ya es que ni siquiera se puede hablar de enfrentamientos ideológicos, producto de una reflexión ideológica, de unas posturas ideológicas, no. Aquí ya es los vasallos que obedecen al capitalismo anglosajón, que está enfrentado a un capitalismo distinto que ha surgido como rechazo al capitalismo anglosajón, financiarizado, rentista, postmoderno, de los juegos estos que hay en Francia, para no decirlo, porque ya sabemos que, en fin, que te cortan. Bueno, pues postmoderno, financiarizado, no productivo. Frente a ese modelo, y globalista, por supuesto, que es la clave. Es decir, no creemos en los Estados-nación, lo que hay que crear son organizaciones regionales o, a ser posible, internacionales, mundiales, para que las grandes corporaciones capitalistas, globalistas, puedan moverse con toda tranquilidad, sin fronteras, sin ningún tipo de problemas. Frente a ese modelo, producto al rechazo a ese modelo, surgen, digamos, y sé que estoy metiendo a mucha gente ahí distinta, en el mismo bloque, pero bueno, los soberanistas, es decir, un modelo de capitalismo soberanista, que es el de Rusia, que es el de China y que es también el de Orbán, es decir, que es también el de Víctor Orbán en Hungría. ¿Y estos qué dicen? Pues dicen todo lo contrario. Dicen, mire, ustedes se están cargando el tejido social. Es decir, con todos sus delirios de lo que se suele llamar el wokismo y tal, es decir, delirios de que dejemos a los niños que puedan decidir qué sexo tienen con 12 años o con 14, es decir, todo ese tipo de cosas, lo que están es, y con su hiperindividualismo, que es propio de las ideas postmodernas, es decir, del capitalismo postmoderno, la gente, no hay verdades. Como no hay verdades de ningún tipo, todo es igualmente válido, con lo cual uno puede decir cualquier cosa y hay que respetarlo, porque si no lo respetamos, estamos ofendiendo sus emociones, sus sentimientos. Esto es un delirio. Con lo cual, pues si yo digo que soy una jirafa, oye, pues Enzo, tú no me puedes ofender y decirme que no soy una jirafa. Me tendrás que decir, no, sí, Fernando, qué jirafa tan estupenda eres y tal. Porque si no, yo te protestaré y hasta te puedo llevar a los tribunales por haber ofendido mis sentimientos y mis emociones y mis creencias como jirafa. Este es el grado lo digo que parece coña, pero es que es así. En Europa es así. En Estados Unidos. O sea, hemos llegado a este grado de descontrol del capitalismo globalista, ¿no? Entonces, los soberanistas lo que hacen es decir, no, mire usted, la familia, podríamos discutir el tipo de familia, si es familia nuclear, si es familia extensa, si patrilineal, si matrilineal, o lo que nos dé la gana, porque en la historia ha habido de todo. Pero se están cargando algo fundamental para que una sociedad esté de alguna manera más o menos cohesionada, para que el tejido social funcione y para que se produzcan dos procesos que son claves, que es el proceso de integración social, es decir, que nace un niño, pum, tiene sus padres, se integra socialmente en la sociedad que sea, y luego el proceso de socialización del individuo, es decir, que tú te puedas relacionar con otros individuos y, por lo tanto, a partir de ahí, porque tienes una misma lengua, lo que sea y tal, y porque tienes una serie de valores compartidos, más o menos, que te permiten hacer
relacionarte con esos individuos cercanos, etcétera. Bueno, pues esto se lo carga el globalismo y entonces los soberanistas dicen, defendemos una vuelta al Estado-nación. Por lo tanto, son nacionalistas. Más o menos, pero son nacionalistas. Es decir, estamos en contra del libre mercado absoluto. Es decir, esto del libre mercado, aparte que es una mentira, es decir, no. Favorecemos un cierto grado de proteccionismo, incluido un cierto grado de autarquía en aquellas cuestiones que son estratégicas para un país. En el caso de Rusia, por ejemplo, pues por el tema de los cereales, es decir, tienen que dar de comer a los rusos, luego no podemos esto jugar, privatizarlo, que sea propiedad de empresas extranjeras, no. Y lo que dice esta gente también es que lo que no se puede hacer en las relaciones internacionales es que hay que dar un paso atrás. Lo han hecho tan mal desde que empezó la globalización, está llevando al mundo a tal desastre absoluto, que los soberanistas dicen, vamos para atrás, es decir, vamos a dar un paso para atrás, vamos a reiniciar, pero no lo reseteo de Davos, vamos a reiniciar esto partiendo de un principio básico y a partir de ahí ya iremos construyendo. Frente al injerencismo de los globalistas, en tanto que el mundo es una aldea global, quería Parlahan, es decir, y las grandes corporaciones dominan el mundo, las grandes corporaciones norteamericanas, claro, de origen norteamericano, pero el capital en última instancia no tiene, los capitalistas no tienen nacionalidad. Frente a eso, que está dominando, entonces, lo que y que está destruyendo las sociedades occidentales a una velocidad espectacular, eso a los capitalistas les importa un pimiento, es decir, a los grandes medios. Entonces, ante eso, que es un principio de posibilidad de injerencia en cualquier región del mundo, que es lo que defienden, llegan estos y dicen, no vamos para atrás. Es decir, y vamos a partir de un principio básico, o mejor dicho, de dos principios. Uno, la democracia entre países, por decirlo coloquialmente. ¿Qué es esto? A ver, que todos los países, en tanto que reconocidos como Estados-nación, son iguales. En el sentido de que tienen la misma legitimidad. Evidentemente, no es lo mismo un país pequeño, con poca población, desde el punto de vista de la capacidad de influencia que tiene, lógica, que un país grande, con mucha industria y tal. Pero, a nivel formal, reconocemos, como en principio estaba en la ONU, lo que pasa es que la ONU está pervertida desde el principio con el Consejo de Seguridad y el derecho a veto, es decir, pero bueno, todos los Estados-nación tienen derecho a ser reconocidos como tales y a poder pronunciarse y respetados, y a todos se les tiene que aplicar las mismas leyes internacionales, no esto del orden mundial basado en reglas, que aplico lo que quiero a quien quiero. Y el segundo gran principio es la prohibición absoluta de la injerencia frente a los injerencistas norteamericanos y sus vasallos, la no injerencia en asuntos internos de otros países. Mire usted, a mí me puede gustar más o menos lo que hay en Venezuela, lo que hay en Irán, lo que hay en Rusia, lo que hay en Francia, lo que hay en el Reino Unido, lo que hay en Estados Unidos. Pero, ¿qué se le va a hacer? La no injerencia supone que de todos estos países, vamos, de todos los países, es decir, quienes tienen que decidir como les dé la gana, es asunto suyo, yo no me meto, dirán el resto de países. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Son los estadounidenses. ¿Qué pasa en Francia? Serán los franceses. ¿Qué pasa en Venezuela? Serán los venezolanos. ¿Y qué pasa en Irán? Serán los iraníes. Y los demás no tenemos nada que decir. Punto. Porque es la base, el principio básico para poder empezar a construir algo medio serio. Fíjate lo que estoy diciendo. Es decir, tampoco es que piense que esto va a ser, digamos, bueno, el gran colofón y que a partir de ahí el mundo será maravilloso y se acabará la historia, como decía Fukuyama, ¿no? Es decir, no, pero es un principio básico. Claro, los que sacan provecho del injerencismo humanitario, falsamente humanitario, dicen, no, ¿qué va? Nosotros tenemos derecho a decidir quién es una democracia, quién no, a quién atacamos, a quién no atacamos. Y Orbán, como soberanista, claro, y como tipo sensato, pues ya te digo, esto es una cuestión de sensatez. En la misma órbita
de Víctor Orbán, bueno, me sale un juego de palabras aquí un poco tonto, pero bueno. Es decir, está Robert Fico, que es un socialdemócrata, al que por cierto han intentado asesinarle, como hemos hablado muchas veces, justamente por decir lo mismo. O sea, no es una cuestión de que esto lo dicen los conservadores, no, esto lo dicen los socialistas, no, esto lo dice la gente sensata. Ellos se han opuesto a la guerra en Ucrania y sobre todo se han opuesto a lo que es la realidad. Es que esto no es, yo sé que esto suena muy mal y tal, pero ¿qué se lo va a hacer? Esto no es una invasión de Rusia sobre Ucrania, así, que te pones a primera Rusia vieja, ¡va! Invade Ucrania. No, claro, esto es como si cogemos una película y cortamos solo una pequeña parte y lo presentamos. No, hay que ver toda la película. Y entonces es cuando te das cuenta de que no le ha quedado más remedio a Rusia que llegar a esto obligada por una agresión permanente y continua desde la desaparición de la Unión Soviética, a pesar de la buena voluntad que mostró el presidente Putin durante sus primeros años de mandato como presidente, hasta la conferencia de Múnich, que dijo, mira, hasta aquí hemos llegado, en el 2007, ya está bien de tomarnos el pelo y de que nosotros estemos abiertos a ayudaros y lo que recibamos sean tortas. Expansión de la OTAN, hasta las fronteras y más allá, dicho hasta las fronteras rusas, dicho en los 90 por muchos teóricos norteamericanos que lo han escrito, que es que hay que utilizar Ucrania contra Rusia, pero si es que lo dicen y lo ponen por escrito, o sea, no es nada novedoso. Y luego, claro, es decir, y luego lo que esta gente hace, que los rusos lo han sabido solucionar a base de tecnología, en este caso de tecnología armamentística, pero que han estado muy preocupados durante décadas, es con el famoso escudo de defensa antimisiles. Esto es una chaladura de los psicópatas de los norteamericanos que van y dicen, bueno, vamos a hacer un sistema de defensa antimisiles, una especie de escudo. Bueno, escudo. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la idea? En caso de guerra nuclear, hay que estar mal de la cabeza para pensar estas cosas, pero es que están mal de la cabeza, las cosas como son. En caso de guerra nuclear, de las gordas, es decir, con misiles intercontinentales, vamos a ir diseñando un sistema de intercepción que haga que prácticamente un ataque de respuesta ruso, por ejemplo, no tenga apenas posibilidad de tener efectos, es decir, que apenas lleguen bombas nucleares, porque crearemos este sistema de defensa antimisiles para interceptarlos antes de que lleguen a sus destinos. Con lo cual, ahí ya tenemos la guerra ganada de antemano, si esto se hubiera logrado. ¿Por qué? Porque si los rusos saben que nosotros tenemos un sistema de defensa antimisiles que funciona y funciona muy bien, y que por lo tanto, ante una agresión nuestra, ellos al responder no podrían hacernos casi nada, pues ya les hemos derrotado, sin necesidad de una guerra nuclear, porque ya saben que no tienen nada que hacer. Claro, esto Rusia dijo, ni hablar. De ahí el desarrollo de las armas rusas, que lleva a que en 2018 Putin ya nos hable de ellas, de las nuevas armas, y que las estemos viendo ahora mismo en la guerra de Ucrania, como los Kinzhal, las armas hipersónicas, en general, todo eso desbarata el escudo de defensa antimisiles. Por eso ya no les preocupa a los rusos, porque se lo han cargado. Es decir, pero esto es lo que lleva a Rusia, o sea, la guerra híbrida de Estados Unidos y sus vasallos desde hace mucho contra Rusia, es lo que lleva a Rusia, en última instancia, a verse obligada a invadir Ucrania. Es decir, porque no le queda otra. Y esto hay que decirlo así. Y en el caso de Orbán, que no es tonto y que defiende, es de los pocos políticos, junto con Fico, que defiende los intereses de su país en geopolítica. Desgraciadamente, los políticos, es decir, los dirigentes de España, de Francia, de Alemania, bueno, Alemania ya de risa, es decir, de Holanda, de Bélgica, de Polonia y tal, no defiende los intereses de sus ciudadanos, defiende los intereses de Estados Unidos y de los globalistas. Porque Fico y Orbán en concreto, lo que hacen es que dicen, mire usted, yo tengo fronteras con Ucrania, yo no quiero que me afecte la guerra de Ucrania. Y Orbán desde el principio dice, no, vamos a ver. Por aquí no van a pasar tropas, armamento de la OTAN para suministrárselo a Ucrania. No, y se niega. Hagan ustedes lo que quieran, pero por aquí no pasan. Y no ha pasado. Es decir, ¿por qué? Porque él es consciente
de que te guste o no te guste, esto es lo de menos, vas a tener de vecino a Rusia siempre. Y Rusia es una gran potencia, y es la primera potencia nuclear, y es una gran potencia en cuanto a recursos energéticos, en cuanto a recursos de todo tipo. Y hay que estar mal de la cabeza para intentar enfrentarse a Rusia, así como lo está haciendo Europa. Y entonces Fico, Orbán, con toda la sensatez del mundo, dice, no, hay que acabar, primero dice, hay que acabar con la guerra de Ucrania cuanto antes. Y esto de armar a los ucranianos es un disparate. Claro, la Unión Europea, los belicistas de la Unión Europea se ponen a gritar y a decirle, mira lo que dice Orbán, que hay que acabar la guerra, que no hay que mandar más armas a los ucranianos, esto es sacrilegio, va de retro, Satanás. Es decir, y entonces le empiezan a estigmatizar. A partir de ahí, pum, le han estado machacando constantemente, hasta que llega un momento, y esto lo dice, creo que en concreto Fitko, es decir, el de Eslovaquia, pues está en la misma situación, hasta que llega un momento en que, ¡pum!, Ucrania decide, que se sepa, fíjate, qué malos son los rusos, que son horribles y tal, pero como sabemos en Europa, que con el gas, el petróleo y el gas, pero sobre todo el gas, es decir, con el gas que viene de la fracturación hidráulica de Estados Unidos, del gas natural licuado, etcétera, no hay suficiente para toda Europa, no hay. Es decir, tendremos que comprarlo. Entonces se viene a otros, pero como otros tampoco tienen, porque el mercado ya está todo vendido, ¿qué es lo que hacen? Es decir, pues hacerse trampas, es decir, no, si yo le meto sanciones a los rusos, que es la cosa más absurda que puedes hacer, pero al mismo tiempo le compro el gas y el petróleo a los rusos, eso sí, de manera indirecta o a escondidas, es decir, a través de un tercero o haciendo intercambios en el mar por ahí perdidos con los transpondedores apagados entre petroleros. Es decir, claro, entonces Orbán llega la orden, le dice Fico, esto ha sido idea de la Unión Europea. La Unión Europea es una organización mafiosa, de gentuza, que lo que se dedica es a extorsionar, como la mafia del Padrino, a extorsionar, a presionar, incluso a intentar asesinar dirigentes. Es decir, y esto está aprobado, es decir, no es una opinión. Lo dijeron, en Georgia lo dijeron. Sí, en Georgia lo dijeron y lo confirmó el tipo, el tipo que amenazó al primer ministro georgiano, lo confirmó en la web que no sé si del Parlamento Europeo o de la Unión Europea, lo confirmó. Es decir, es que lo confirmó el colega. Y fue tan idiota que dijo, no, esto es que, a ver, que no tiene, que está sacado de contexto, pero sí, se lo dije, pero en el buen sentido. Hombre, por favor, seamos serios. Bueno, pues claro, durante toda esta guerra, fíjate, los rusos son malos, malísimos, hay que cortar con el gas ruso, pero Orbán y otros le dijeron, mira, majetes, nosotros tenemos dos problemas. Uno, que somos completamente dependientes hasta ahora del gas ruso y no podemos, además son países como el caso de Hungría, sin salir al mar, es decir, no podemos, no tenemos otra alternativa, o sea, necesitamos que nos sigan suministrando gas, porque si no nos quedamos sin gas. Y dos, nuestras refinerías, acordados de lo que hemos dicho de las refinerías norteamericanas que necesitan el petróleo de Venezuela, porque están hechas para refinar el petróleo de Venezuela. Pues aquí pasa igual. Nuestras refinerías están hechas para refinar el petróleo y el gas ruso. Es decir, bueno, petróleo ruso y para transformar el gas ruso, con lo cual necesitamos de Rusia. Eso ha hecho que el petróleo y el gas que llegaba, sobre todo el petróleo que llegaba y el gas también, a través de Ucrania, durante toda esta guerra, no se haya parado. O sea, nadie, es que es un poco cachondo, todos aquí diciendo, qué malos, vamos, las sanciones y tal, pero el petróleo y el gas seguía fluyendo. Y aquí llegamos a los últimos acontecimientos cuando Ucrania dice, le corto el petróleo a Hungría y a Eslovaquia. Y claro, Víctor Orbán dice, hasta aquí hemos llegado. O sea, hay cosas por las que, bueno, puedo pasar y tal, pero yo no me puedo quedar sin esto. Y entonces lanzó un órdago, igual que Fitko, y dicen, que ustedes, porque esto Ucrania no lo hubiera hecho nunca por su cuenta, o sea, por propia iniciativa. Esto está mandado por la Unión Europea. Por eso Fitko dice que esto es cosa de la Unión Europea.
que son unos mafiosos extorsionadores, ya digo, gentuza. Es decir, que llegan a estar todos como criminales que son en la cárcel. Pero bueno, esto es lo que hacen. Dicen, vale, pues miren ustedes, señores ucranianos, antiguamente ustedes tenían electricidad. Eran unos grandes productores de electricidad. Desde la época de la Unión Soviética. Pero, vaya por Dios, en esta guerra los rusos han estado destruyendo buena parte de su sistema energético, sobre todo el hidroeléctrico y el térmico, y antes ustedes eran exportadores de electricidad hacia la Unión Europea, pero ahora ya no, ahora son importadores y aún así tienen graves problemas eléctricos con cortes diarios. Y entonces dicen los eslovacos y los húngaros que les exportan electricidad, pues no les exportamos electricidad. Entonces salta la Unión Europea diciendo, ¡ay! Los eslovacos y los húngaros son malísimos, les vamos a sancionar, les vamos a machacar. Entonces llega Víctor Orbán y estábamos en la penúltima y llega y dice, señores, pues mire usted, además de que es, digamos, mi idea, y estoy de acuerdo con ellos, del no injerencismo en los asuntos internos de otros países, que es lo que ustedes debieran hacer, no meterse en lo que no tienen que meterse. ¿Qué van a hacer ustedes una declaración de condena a Venezuela? Pues la veto. Porque puedo hacerlo. Porque me da la gana. Es decir, ¿y por qué? Pues porque ustedes me están tratando de extorsionar con el tema del gas y del petróleo. Así que yo ahora les voy a, digamos, fastidiar haciendo imposible una resolución de la Unión Europea condenándolo de Venezuela. Así de claro. Es decir... Y fíjate lo que dice. En un discurso reciente dice Víctor Orbán, que es cuando se monta el lío con los polacos, es que lo dice. O sea, dice, mira, porque está el hombre ya hasta las narices de la Unión Europea, no extraña. Dice, mire ustedes, señores, hablando de los rusos hay que entenderles. Sí, los rusos son todo lo malo que usted quieran, pero han sabido adaptarse, han sabido convertirse de importadores, por ejemplo, de productos alimenticios a grandes productores. Es decir, han sabido... Ante las sanciones, cambiar muchas cosas en su economía. Luego no me vengan ustedes con las tonterías de que los rusos muy malos, que son, dice algo así como que Rusia es una especie de imperio neostalinista. No, déjese de tonterías. Es decir, dice, y ahí es donde se mete con los polacos. Y entonces dice, ¿por qué? Porque ahora nos están atacando a nosotros, la Unión Europea nos está atacando a nosotros por querer tener energía. Oye, qué delito. Es decir, y la única manera que tenemos es a través de los rusos. Ah, vale. ¿Y los demás qué? ¿Y los polacos? Que se dedican a comprar petróleo por debajo cuerda y no lo dicen. Muy antirrusos, pero le estáis comprando el petróleo a los rusos. Por eso salen los polacos diciendo lo que han dicho. Es decir, y luego dice, ¿y los franceses? Pero si los franceses han superado en sus compras de gas a Rusia a lo que nosotros les compramos ahora. Lo que pasa es que por lo menos los franceses no dicen nada, pero los imbéciles de los polacos sí van y protestan. Ahí viene la respuesta polaca diciendo, pues señores, váyanse ustedes de la Unión Europea, o a lo mejor les echamos. Es decir, esta es la realidad de la Europa en descomposición que estamos viendo, que cada vez huele peor. La Unión Europea huele mal, es decir, se lo digo yo. Y bueno, una Europa que va al desastre y que, pues seguramente gracias a algunos escasísimos políticos como Orbán o como Fico en Eslovaquia, pues quizá, no lo sé, no tengo la bola de bien, se salven de la quema y puedan al final llevar a sus países a una situación, digamos, digna. El resto nos iremos a la porra, pero de una manera increíble, porque para eso han puesto a la señora von der Leyen en un segundo mandato para que siga la guerra contra Rusia e inicie las sanciones y ya veremos luego contra los chinos. Esto es lo que hay, es decir, y por eso están tan enfadados con Orbán, porque Orbán es un político con dignidad. En cuestiones internacionales, en cuestiones internas no me meto. Y que mira por los intereses de su país, frente a unos estados europeos que ni son estados, ya nación ni nada, porque están gobernados directamente por la Unión Europea y por la Comisión Europea y por una señora, la von der Leyen, que no la ha elegido, que no la ha votado nadie, me río yo de la democracia europea, que
que son los que mandan, porque no olvidemos que son los que dictan las políticas económicas, junto con el Banco Central Europeo, que es más de lo mismo. Y el que se va, el que no cumple con los preceptos de la Unión Europea es brutalmente agredido de manera económica. Pasó con los griegos y el famoso referéndum, con el tema del rescate. Llegó el Banco Central Europeo y les dijo, señores, que me parece muy bien su democracia y tal, pero su democracia nos da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque van a hacer lo que nosotros queremos. Y, ay, ¿por qué vamos a hacer lo que ustedes quieren? Ah, muy sencillo. Porque entonces dejamos de financiarles y dejamos de comprarles deuda. Con lo cual, la quiebra la tienen ustedes mañana mismo y a pasar hambre como bestias. Esta es la Unión Europea de verdad. Esta es la Unión Europea de verdad. Una organización mafiosa, extorsionadora, es decir, criminal. Y bueno, pues así estamos. Es decir, y por eso Víctor Orbán es uno de los pocos que tiene dignidad, junto con Fico, en este momento, entre los políticos europeos, básicamente. La posición de Víctor Orbán entonces lo convierte, esperemos no pase, digo, considerando, y esto tiene que ver con lo que vamos a tocar ahora, Fernando, que no pase nada raro, ¿no? Que no veamos quizás a Orbán en una situación trágica como la de Robert Fico, pero si hablamos de tragedia, acá vamos a dar un vuelco al contenido que está muy bueno en la posición de Fernando, con algo que está pasando en el mundo, en Irán, para ser específicos. Y hace mucho que no hablábamos de esto, pero en verdad creo yo es importante tocarlo porque parece esto se está haciendo más y más intenso con el pasar de las horas. ¿Qué ocurrió? Así es. El líder de Hamas, que aquí no puedo nombrar por obvias razones, no lo puedo nombrar. Eso es. A ver, no hay censura, es simplemente porque no se acuerdan. No me acuerdo, soy un improvisado. La memoria, a mí me pasa igual, que no me acuerdo. El hecho es que esta persona fue eliminada, Fernando, como ya lo sabes, y lo que ha ocurrido después de esto, uno pensaría, bueno, acabaron con el líder de Hamas, esto se quedó aquí, ¿no? Todo es retórica. No, The New York Times, o el New York Times, como prefieran llamarlo, ha sacado un informe bastante llamativo. Según ellos, y dicen tener información de primera mano, Ali Khamenei, desde Irán, está perturbado con esta realidad, al punto que habría dicho, es momento de atacar suelo israelí, tal cual. Es la información que se ha filtrado, Fernando, lo han vendido como última hora en diversos portales. Irán decidió, y esto tiene que ver con otro asunto, y hay videos virales, ¿no?, de una bandera roja izándose en la que se habla ya de Irán tratando de vengar lo ocurrido con el líder de Hamas, quien fue ultimado precisamente en suelo iraní. Hay quienes han señalado al Mossad y lo culpan por lo que ha pasado. Entonces, Fernando, ¿qué te deja este momento tan crítico? Porque parecía que el asunto en Medio Oriente iba a tomar cierta calma, considerando los eventos que se están desarrollando en otras partes del mundo, pero no. El haber acabado con el líder de Hamas, nada menos, nos lleva a un momento más crítico. ¿Cómo ves este asunto? Sí, claro. Es decir, vamos a ver, aquí lo que hay que tener en cuenta es que el señor Netanyahu, se puede decir Netanyahu, ¿no? Quiero decir, no, esto es factible. Quiero decir, vale, el señor Netanyahu y su gabinete y su gobierno, pero especialmente el señor Netanyahu, bueno, está en una situación cada vez más desesperada. ¿Por qué? Porque a nivel interno, la población de ese país, no por el tema de lo que está pasando en Gaza, no. Eso, por desgracia, la mayor parte de la población de ese país lo aprueba, por desgracia. Las cosas son como son. Pero lo que no aprueba es todo lo que dijo Netanyahu y su gobierno que iban a hacer y que no han cumplido, desde el famoso ataque de Hamas del 7 de octubre. Es decir, no, esto lo vamos a liquidar en 2 meses. Pues han pasado más de 2 meses y el problema sigue ahí. No han acabado definitivamente con Hamas. Es decir, y claro, esto promesa incumplida. Pero es que dijo, no, vamos a recuperar a los rehenes rápidamente. Y todavía están con ese problema de los rehenes. ¿Por qué? Porque en realidad Netanyahu jamás tuvo intención ninguna de recuperar a los rehenes.
esta es otra historia. Pero bueno, las familias protestan. Cada vez las protestas son mayores. La economía israelí ahora mismo está por los suelos. Por los suelos. Es decir, con un problema tremendo. Es un Estado medio en quiebra. ¿Qué pasa? Que la gente protesta. Y lo que están reclamando cada vez más es nuevas elecciones. Otra cosa es que la vaya a ver. Evidentemente, Netanyahu no está dispuesto a eso. Porque ya de antes incluso ya venía con un montón de denuncias y de juicios que le estaban haciendo por corrupción, por haber intentado cargarse, digamos, la Constitución al introducir variantes para cargarse el Poder Judicial. Es decir, en fin, por tanto, acabar con la democracia de este país, etcétera. Ya venía bastante tocado y también está el hecho de que el famoso ataque del 7 de octubre les pillara. Y ahí no entramos si eso fue de una manera o de otra, es decir, si lo sabían o no lo sabían. En cualquier caso, pillar al ejército israelí sin enterarse, es decir, y que fuera un desastre, desde el punto de vista de el que se suponía que era uno de los ejércitos más importantes del mundo, uno de los servicios secretos más importantes como Mossad, el Shin Bet para temas interiores, con un muro que se había hecho, todo muy controlado, y resulta que aquello es un fracaso absoluto. Es decir, bueno, pues la población está cada vez más en contra de Netanyahu y su gobierno. Netanyahu solo ve una salida a esto. Una salida principalmente para él mismo. Es decir, que se ve ya, en el momento que deje de ser primer ministro, se ve en la cárcel mínimo. A no ser que salga corriendo y huya por ahí a algún lado. ¿Qué es lo que lleva intentando desde hace ya tiempo? Lo estamos viendo. Provocar una escalada en la región. Y eso significa fundamentalmente provocar una guerra contra Irán. Si ya lo hemos visto. Es decir, atentado con cuando asesinan en el consulado, embajada en Beirut a varios generales, etcétera, iraníes, la embajada iraní en Beirut, para obligar a Irán a que haga una respuesta dura y que, por lo tanto, se justifique una respuesta israelí más potente y, sobre todo, implicar a los norteamericanos ya en una guerra directa, no, digamos, indirecta, suministrándole armas, etcétera, etcétera, financiando el país, etcétera, etcétera. Como los iraníes no quieren una guerra con Israel y los norteamericanos, los demócratas en concreto, que son los que gobiernan, tampoco la quieren porque afectaría la campaña en ese momento de Biden, ahora se supone de Kamala Harris o de quien sea, porque eso no se sabe todavía, es decir, pues no quieren un lío de ese calibre en medio de una campaña electoral que les hundiría. De ahí las relativas presiones, entre comillas, de los demócratas hacia Netanyahu, el desplante este que hicieron, que se fueron como 100 demócratas cuando el discurso hace unos días ante el Congreso y tal, y salieron de... Bueno, porque si no, párate, por lo menos frena hasta que pasen las elecciones. Netanyahu va a su bola, es decir, no les hace ni caso. Eso lo intentaron, por suerte para todos que no son Netanyahu y sus locos ministros, hubo, digamos, un cierto acuerdo entre Estados Unidos e Irán para que hubiera una respuesta de Irán de tal manera que no provocara una escalada. Por eso Irán atacó solo 2 bases militares israelíes, demostrando además que podía atacarlas y cargarse todos los sistemas de defensa de la cúpula de acero y demás, que son bastante inútiles cuando los saturas, como cualquier sistema de defensa, pero bueno, y que la cosa quedara ahí. Eso se pactó, se sabe, es decir, se pactó. Y Israel intentó una respuesta, pero fue una respuesta, aparte de muy oscura, una respuesta, digamos, ni siquiera simbólica. Es decir, acordaros unos drones, 2 o 3 que aparecieron en alguna ciudad de Irán, que no está claro
no hubo nada, es decir, salió la tesis de Pepe Escobar diciendo que había sido un intento de ataque nuclear abortado por los propios rusos, en fin, una serie de teorías. La cuestión es que al final aquello no fue nada, quiero decir, no fue más una cosa, pues eso, te mandamos unos aviones a dar una vuelta y ya está, es decir, sin repercusiones. Pero claro, Netanyahu estaba enfadadísimo, porque no había conseguido lo que él pretendía, que era una guerra regional a gran escala, que es lo único que le puede salvar, entre comillas. Y ahora la vuelta a intentar. ¿Qué es lo que hace? Además, por partida doble. Es decir, va y a la persona de la que no se puede usar el nombre, que participaba en, digamos, la ceremonia de inauguración de la nueva presidencia, del nuevo presidente iraní, entre otros muchos, porque esa persona residía en Qatar, no en Irán. Qué casualidad, ¿eh? Mira que podrían haber intentado hacer lo mismo en Qatar, pero no. Otra cosa es en Qatar, para que veáis que esto es de risa. En Qatar está el cuartel general norteamericano para toda la región. Quiero decir, o sea, no es que sea difícil para los norteamericanos y demás entrar en Qatar, si es que están allí militarmente, con una gran base enorme. Tienen el cuartel general. En fin, por eso es de risa. Bueno, aprovechan, qué casualidad, que esta persona iba a la toma de posesión como presidente de Irán, a la ceremonia de toma de posesión del nuevo presidente de Irán, y después de la toma de posesión es eliminado por los que ya sabemos. Hay una forma muy clara que tiene el Estado, es que ya no sé qué puedo decir. No, ese Estado que está entre el Líbano y Egipto. Y es que cuando ellos dicen, pues ya se han pronunciado, no tenemos nada que decir, es que lo han hecho. Sí, o sea, ellos jamás dicen, sí, jamás ni te van a decir, lo hemos hecho nosotros, ni te lo van a desmentir. Siempre dicen lo mismo, no tenemos nada que decir. Luego es una manera de justificar que lo han hecho, ¿no? Y además es obvio, hay bastantes elementos. Al mismo tiempo, por si esto falla, se han cargado en el Líbano a uno de los dirigentes más importantes de Hezbollah. Porque como estamos viendo, una de las cosas que quiere hacer el señor Netanyahu para que arda todo Oriente Medio es lanzar una guerra a lo bestia, a lo duro, contra el Líbano y contra Hezbollah. ¿Qué mejor para provocar también, ya que provocamos a los iraníes, también a Hezbollah por si falla alguno? Se lo cargan para que Hezbollah tenga que responder. O sea, como veis, Netanyahu está desesperado por provocar una gran guerra en todo Oriente Medio que arda por los cuatro costados. Vamos a ver qué hacen ahora los iraníes, porque no son tontos y saben que eso es lo que quiere Netanyahu, con lo cual van a hacer algo, no sabemos el qué, no tenemos ni idea de cómo lo van a gestionar. Evidentemente están hablando con los rusos, ya ha condenado Rusia esto y tal, es decir, están hablando con los chinos, están hablando con mucha gente, obviamente, esto siempre se hace, y seguramente hablarán, aunque sea otra vez indirectamente, con los norteamericanos, estoy casi seguro. Esto lo han hecho muchas veces, quiero decir, no es ninguna novedad. O bien a través de Qatar o bien a través de Omán, que suele ser un país muy propicio para, históricamente, siempre Omán ha sido un país que es relativamente neutral, digamos, y que ha servido para que muchas conversaciones que no se podían tener entre países enfrentados se pudieran tener a través de Omán. O sea, en ese sentido es un país mediador, digamos. Pues seguro que hay contactos de ese tipo, lógico. Efectivamente, lo que pasa es que como los medios occidentales suelen tergiversarlo todo, en el mejor de los casos o mentir, es verdad que la ciudad de Qom es la ciudad santa de Irán, donde están allí las grandes universidades de teología, chiita, etcétera, ¿no?
Bien, pues en una de las mezquitas y tal se ha puesto una bandera roja. Esto de la bandera roja se interpreta rápidamente como que nada, que se van a vengar. No, no tiene por qué. Lo que está diciendo fundamentalmente es que están, digamos, tristes, están compungidos por el derramamiento de sangre que se ha producido. Por eso la bandera roja, símbolo de la sangre. Y que eso llama a una venganza. Pero nada más. O sea, una venganza que además puede ser de cualquier manera o sea, en abstracto. Es decir, no dice más. Ni tiene por qué ser ahora, puede ser dentro de 20 años. Es decir, no dice más. Ahora vamos a ver, no me extraña, cuidado con el tema de el New York Times, me parece que has dicho que era, la noticia que ha dicho. Sacaron como exclusiva. Ellos lo sacaron como exclusiva, supuestamente, que Ali Khamenei habría dicho eso, ¿no? Que tienen pensado atacar suelo israelí, según The New York Times. Yo dudaría mucho de los medios norteamericanos. No digo que siempre mientan, pero qué casualidad que salga un medio norteamericano diciendo esto, que es favorable, como la mayoría de los medios norteamericanos, bueno, o casi todos, favorable a las tesis más o menos de Netanyahu y compañía. Es decir, vamos a ver, yo creo que los iraníes, por la experiencia que ya tenemos de gestionar estas provocaciones del señor Netanyahu, van a hacer algo, pero van a hacer algo cabal. Es decir, no van a hacer cualquier tontería, se lo van a pensar, lo van a consultar, lo van a hablar, porque saben justamente lo que quiere Netanyahu es eso, que lanzaran un ataque brutal, o que Hezbollah en el Líbano lanzara una andanada de cohetes brutal. No van a hacer eso, porque sería caer en el juego, en la trampa que les ha tendido Netanyahu y vamos a ver cómo lo gestionan. Esperemos que sepan hacerlo también como lo hicieron con el tema del anterior que hemos mencionado, con el ataque a la embajada, al consulado en Beirut, con la muerte de varios generales, etcétera. Fíjate que lo bien pensadas, entre comillas, que están los ataques que provoca Netanyahu. El de la embajada en Beirut, que es un consulado, una embajada en Beirut de un país, en este caso Irán, pero de cualquiera, territorio nacional de ese país. Es decir, cuando atacas una embajada, estás atacando a ese país, porque esa embajada, esté en el país que esté, no es territorio de ese país, es territorio nacional. Si yo entro en la embajada iraní aquí en Madrid, por ejemplo, o en la francesa o la que sea, me da igual, yo no estoy en España, estoy en Irán o estoy en Francia. Mientras esté dentro de la embajada, estoy en territorio nacional francés, iraní o el que sea. Por eso lo hace ahí, porque obliga a Irán a tener una respuesta, porque ha atacado directamente a su territorio, aunque sea en Siria. Aquí igual. No es que ataque directamente ya su territorio en el mismo Irán, sino es que además ataca un principio fundamental del mundo musulmán en general, del chiismo en particular, que es que este señor del que no podemos hablar estaba allí como invitado. Para el mundo musulmán, sea a alto nivel o a nivel de cualquier persona, cuando tú invitas a alguien a tu casa, en este caso a la gran casa iraní, es decir, cuando tú invitas a alguien, tú eres responsable de ese alguien y un ataque a tus invitados es un ataque a ti mismo. Por eso lo han hecho. ¿Dónde lo han hecho? Y no lo han hecho en Qatar. Es decir, porque lo que quieren es provocar a Irán. Esto no es solo un ataque que ha asesinado a esa persona, es un ataque a Irán porque Irán había invitado a esa persona y se siente corresponsable de lo que ha pasado, en el sentido de que esa agresión no ha sido solo una agresión a una persona que no era iraní. En el momento que era invitado de Irán, era como si fuera iraní. No sé si me explico.
esta es la cultura que hay detrás del mundo musulmán y en concreto del chiismo en Irán. Y esto lo saben los israelíes, lo saben Netanyahu y compañía, y por eso lo han hecho. Aparte de por, digamos, la figura, la importancia de la figura, ¿no? Yo creo, espero, que la inteligencia, en el mejor de los sentidos, de Irán, de Hezbollah, de Rusia, de Siria, del Yemen, en fin, de toda la gente que está allí midiendo muy mucho sus pasos y lo que están haciendo o dejando de hacer, al final conduzca a que Netanyahu no se salga con la suya, que es incendiar todo Oriente Medio y que los norteamericanos tengan que implicarse ya directamente en una guerra en Oriente Medio, que es lo que pretende. Y eso sería un gran desastre para China. Estamos hablando de una región fundamental porque es una región rica en petróleo y en gas, con lo cual, y que suministra enormes, gigantescas cantidades a China, con lo cual China tendría unos problemas enormes si aquello empieza a arder y es muy difícil seguir suministrando las cantidades que se suministraban. Y otro gran perdedor sería Europa, puesto que Europa tampoco tiene petróleo ni tiene gas, con lo cual matarían 2 pájaros de un tiro. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice de verdad, porque lo que cuente el New York Times, pues está muy bien que lo cuente y tal, tomamos nota, vamos a ver cuál es la declaración oficial, si la ha habido, de Irán. Y en función de eso, sí tendremos más datos que lo que dicen que ha dicho Ali Khamenei. Correcto. Sí, cuando se ha reunido con el Consejo de Seguridad, y no olvidemos que quien realmente manda, aunque la figura espiritual siga siendo Ali Khamenei es una persona ya muy mayor, que además está enfermo. Es decir, quien realmente lleva el poder son los guardianes de la revolución y por lo tanto las cabezas de los guardianes de la revolución, es decir, los generales que están al mando y especialmente de la fuerza al-Quds, como era el caso del asesinado general Soleimani. Es decir, ojo, que no se enteran. Así, los del New York Times, digo, que no se enteran. Es decir, que vamos a ver qué dicen. Es así, el CGRI entonces estará al pendiente de lo que pueda pasar. Vamos a, Fernando, yo creo en verdad que esto va a tener tintes muy parecidos al de hace algunos meses. Esperemos que no llegue a escalar, porque en ese momento fue un fin de semana, tú debes recordarlo, atroz, se hablaba de muchas cosas, terrible. Se confirmaba, decían 1 millón de teorías, pero bueno, esperemos tener ya pronto más información. Vamos a hablar de esto en Prensa Alternativa, por más que entendemos el tema puede resultar ciertamente incómodo para algunos poderes, es importante al menos informarlo, y ya vamos a hablar de eso seguramente en nuestro espacio. Querido Fernando, mira que hoy, especialmente hoy, es una conversación extraordinaria con muchos matices. Nos ha quedado corto y seguramente la próxima semana vamos a poder desarrollar aún más los temas que se vayan dando, porque hablaremos seguramente de Estados Unidos también, ya se sabrá pronto si es finalmente Kamala Harris la candidata de los demócratas. Pero Fernando, yo te quiero agradecer por esta conversación que hemos tenido y no podemos terminarla sin que nos digas dónde te podemos encontrar. La gente quiere saber dónde encuentra el señor Fernando Moragón. Sí, bueno, mientras, antes de que, en fin, la censura esta que nos censura, vamos, ya me entendéis, nos censura a todos y no nos puedan ver en ningún sitio, es decir, pero bueno, mientras tanto, me podéis ver en Demoledores de la Geopolítica y tal, los viernes a horario de Madrid, a las 9 de la tarde, a las 21 horas, y luego los domingos con Ezequiel, ahí estamos los dos, a partir de las 11 de la noche, hora de Madrid, de las 23 horas. Luego os pasan mis amigos de Prensa Alternativa los diferentes horarios para las diferentes zonas horarias en Latinoamérica, para que más o menos todo el mundo sepa, pues eso, lo mismo Argentina que México, Brasil y tal, pues. Y ahí veremos. Además, ya os digo que como esta semana, con tanto calor que hace aquí,
en Madrid y tal. Esto como que me vuelve más combativo y por el calor estás más combativo. Entonces, este viernes vamos a hablar de muchas cosas de las que nunca se han hablado. Muy interesante y vamos a colocar en la descripción, por supuesto, el enlace para que usted vaya y pueda conocer aún más de Fernando Monagón. Nosotros no tenemos ningún problema en decirlo, en sugerirlo. Súmense también a este canal. Sí, somos finalmente varios canales que compartimos una misma idea, que es, entre otras cosas, la que usted, espectador, seguramente también tiene y comparte. Somos una comunidad y es importante hacernos cada vez más fuertes, aún considerando la plataforma en la que nos encontramos, ¿no? Por eso es importantísimo, creo yo, ese aspecto, Fernando. Yo te agradezco nuevamente, el público ya lo sabe, pónganse en sintonía. En la descripción pondremos el enlace para que usted pueda acudir y suscríbase también a Prensa Alternativa y hágase miembro, unirse, tan sencillo como hacer un clic en el botón unirse. Nos estamos reencontrando en una próxima oportunidad. Gracias, Fernando, nuevamente. Un abrazo para ti y Gracias para a todo ti. nuestro público. Hasta la próxima.